¿Qué fue, mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad tenemos que hablar del Plan Cero Ocio de Nayib Bukele, que ha sido puesto en marcha. Por cierto, ese nombre, Plan Cero Ocio, también creo es lo que necesitan muchos jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Para que se despeguen de sus teléfonos, de las computadoras, de los videojuegos, ¿verdad? Para que salgan, respiren aire fresco, ¿ok? Pero, que por cierto, es una cosa que hasta hace poco personas en El Salvador no podían hacer sin temer lo que les pudiese ocurrir. Pero miren, entonces vamos a primero ver el video del lanzamiento de este Plan Cero Ocio, ¿ok? Básicamente la idea es poner a prisioneros que no hayan sido sentenciados por algún crimen muy grave, ¿ok? A trabajar. Y van a tener que trabajar para ganarse su comida y también para reparar el daño hecho a la sociedad. Entonces pueden ver aquí, los ponen a hacer distintas cosas. Básicamente la idea es de volver a poderlos reincorporar a la sociedad una vez que hayan cumplido con su sentencia de prisión y al mismo tiempo que mientras que estén en la cárcel estén contribuyendo, estén aportando a la sociedad. Así que si eres una persona pues razonable y objetiva, te dirías, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Pero si eres una persona de los progres, si eres un izquierdista o si eres una persona que simplemente no le gusta Nayib Bukele, vas a decir, ay, ¿cómo es posible que se pongan estas personas a trabajar por su comida? Una cosa, ¿acaso ustedes las comidas se las dan gratis? ¿Acaso ustedes la comida se la dan a menos que vivan en la casa de sus padres y no aporten nada, ¿verdad? Pero ¿acaso ustedes no tienen... De hecho, ya salieron varios medios, mucha gente muy ligada al progresismo a criticar y a tratar como esclavismo a lo que se está haciendo en El Salvador. Y la gente en otros países que están con índices de delincuencia muy altos, que quisieran que los presos de sus países trabajaran para que construyeran carreteras, para que mejoraran la infraestructura de los ciudadanos honrados, que no andan cometiendo delitos. Mucha gente de esos países con altos índices de delincuencia quisieran que en sus países se hiciera eso. Porque lo que pasa en esos países donde hay altos índices de delincuencia, que en vez de usar a los criminales a enseñarles una labor, a que hagan una labor social para ayudar a la gente honrada a la que ellos afectaron, lo que hacen esos países es asolapar a los delincuentes. La mayoría de esos países, las cárceles son controladas por los delincuentes. Los delincuentes viven y hacen lo que quieren ahí. Incluso están más tranquilos y más cómodos que usted, que anda trabajando de manera honrada, porque usted tiene que pagar sus deudas, usted tiene que salir a trabajar, usted tiene que generar dinero para comer. En cambio, esos parásitos en esos países donde los protegen no hacen nada. En cambio, en El Salvador les están dando una oportunidad de que aprendan un oficio, de que hagan algo bueno por la sociedad para reparar todo el daño que hicieron. Y estos progres eso lo ven mal. Como a ellos les gusta solapar a los delincuentes, como a ellos les gusta hacer que la delincuencia incremente, no les gusta lo que están viendo en El Salvador. Tienen también que trabajar por su comida y que trabajar por su techo, el techo que tienen sobre la cabeza, ¿verdad? Y por su internet y electricidad. Entonces, ¿por qué exactamente estos prisioneros deberían tener que ser mantenidos por los contribuyentes, que de por sí lo están haciendo? No crean que esto va a ser suficiente para cubrir lo que cuesta mantener a estos prisioneros en la cárcel, pero ¿por qué no deberían por lo menos aportar en algo? Y al mismo tiempo también poder aportar en efecto en algo a la sociedad del Salvador. Es más, les voy a poner un ejemplo para que se entienda más. Imagínate, tenés dos hijos. Uno se porta mal, roba, le pega a la mamá, incendia la cocina. ¿Y qué hace la mamá? Lo manda a un instituto para corregirlo, donde le dan de comer, donde tiene amiguitos, donde hace lo que quiere. Y el otro hijo, que era bien estudiado, que se portaba bien, a ese le toca ir a trabajar. A ese le toca ganarse su comida. A ese le toca pasar su tiempo trabajando y no haciendo lo que le gusta, porque es una persona honrada. Pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y es lo que se está tratando de cambiar en El Salvador. Se está tratando de ayudar a la población, y que todos esos delincuentes que les gustaba cometer crímenes, que por lo menos trabajen, que ayuden a la infraestructura, que se ahorre ese dinero del Estado para que se pueda invertir en otra cosa. En cambio, en países progres, ¿qué es lo que hacen? Darles comida, pena comida a los presos. Pues hasta les pone, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen hasta gimnasio. Los presos tienen zonas de recreación.
¿A usted le parece justo que una persona que ha robado, una persona que ha golpeado, una persona que le ha hecho mal a otra persona honrada, usted cree que se merece estar tranquilo en un lugar, en vez de que esté en un lugar donde tenga que estar trabajando para resarcir ese daño que cometió? ¿Le parece justo a usted que una persona que hace ese tipo de cosas esté tranquila y usted tenga que estar yendo a trabajar y a veces pasar penurias porque no le alcanza el dinero? ¿Le parece correcto a usted eso? Salvador. Miren, hay mucha gente que ha hablado, por ejemplo, sobre las personas que han sido detenidos, que son inocentes y fueron detenidos de forma injusta en los últimos años del gobierno de Nayib Bukele. Y a esas personas, porque estoy seguro alguna de esas va a llegar a los comentarios de este video, les digo, miren, ¿acaso cuando nosotros vemos lo que pasa en El Salvador antes y después de la llegada de El Salvador, de El Salvador, bueno, de cierta forma, El Salvador del Salvador, se podría decir, Nayib Bukele, ¿verdad? Pero, ¿acaso cuando vemos lo que estaba pasando en El Salvador antes y después de la llegada de Nayib Bukele, no se puede entender que cuando tienes una situación tan caótica, a veces hacen falta medidas, pues en efecto, medidas de emergencia, y que a veces esas medidas, debido a que se van a tener que implementar con mucha rapidez para que sean lo más efectivas posible, va a también incurrir en que algunas personas inocentes van a estar en el lugar equivocado al momento equivocado. Ahora, muchas veces se habla de la cantidad de inocentes que han sido liberados y eso supuestamente es algo detrimental para Bukele, pero se ignora el hecho de que fueron personas que fueron liberados, porque en efecto, Bukele no tiene, por lo menos hasta ahora, no pareciera tener ningún indicio de querer arrestar a personas inocentes. Entonces, donde se encuentre que en efecto una persona fue arrestada de forma injusta, esta persona ha sido puesta en libertad, obviamente como debería ser. Nadie quiere que personas inocentes tengan que estar siquiera un minuto en prisión, pero de hecho, los paralelismos aquí son tan grandes que usted podía ver las cifras en el pasado en El Salvador, donde salía en Cuatrovisión y todos esos canales que hacían redadas, que no sé qué, pero la delincuencia no disminuía. ¿Qué le daba a entender eso a usted? Que muchos crímenes que cometían pandillas o cometían gente que tenía conexiones, muchos de los presos que agarraban en esas épocas eran inocentes, porque era eso de que había operativos y la delincuencia no disminuía. En cambio, ahora que critican a Nayib Bukele por agarrar gente inocente, que sí hubo un margen de error, incluso lo aceptó el presidente, muchos de ellos ya salieron libres. Ahora que el margen de error es mínimo comparado al pasado y la prueba está en la disminución de la delincuencia, ahora lo critican. Pero antes los gobiernos eran perfectos. Antes, cuando realmente metían gente inocente presa por asolapar a los delincuentes porque eran amigos de ellos. Le pongo un ejemplo: un pandillero cometía un delito y tenía algún amigo del FMLN o algún amigo en Arena. Ese delito se lo tiraban al pobre inocente que andaba por ahí. Y eso era muy, muy frecuente en los gobiernos de Arena del FMLN. Pero ahí no hablaban de los inocentes. Y eso no era un esquema para tratar de eliminar las pandillas. Porque lo que hizo Nayib Bukele es tratar de eliminar las pandillas. Que hubo un margen de error, sí lo hubo. Pero ahora que me digan cuál era el motivo de Arena FMLN. Simple show. Lo de ellos sí era un show realmente. Porque usted veía que metían gente presa, los índices de delincuencia iban incrementando. Algo incoherente, en pocas palabras. Cuando estamos hablando de países que tenían los problemas que tenía hasta hace muy poco El Salvador, creo que tratar de aplicar el mismo pensamiento, la misma lógica de lo que se pudiese hacer en un país como Suiza, por ejemplo, es ridículo. Y precisamente algo parecido a eso dijo Nayib Bukele en una de sus entrevistas más recientes con Tucker Carlson. Escuchen este fragmento acá y subtítulos en pantalla. Country? Yes. Yeah, several. Some of them have said it in public, of course. And we have meetings. Mostly security issues. We're talking with a lot of Latin American leaders. They have come. They have sent their security ministers to meet here with our security ministers. They have sent people to see our jail system. Because sometimes people see our jail system and they try to compare to the United States jail system. And say, oh, look, they don't have gyms. They don't have Netflix. But you shouldn't compare El Salvador's jail system with the U.S. jail system. You should compare El Salvador's jail system with Latin American jail systems.
So if you go and see most of Latin American countries, the jails are run by the gangs. Yes, as they were here. I remember that. Yes, they run. They had parties, prostitutes, strippers. It was drugs. autonomous here. I mean, you had to get their permission to go in. Yes, you have to get the permission to go in. They only have permission to get in food, medicine, but they control the jails. Not only in El Salvador, they do it in most of the Latin American countries. So gangsters or narcos, they will control the jails, right? It's their operation. They even go out and back and get back. Yes. So we totally control that. And we have. Y miren, en efecto, o sea, por ejemplo, yo siendo venezolano, miren el estado de las prisiones en Venezuela. O sea, todo lo que acaba de decir Nayib Bukele es exactamente lo que ocurre en las prisiones más grandes del país. Y eso termina siendo que en lugar de ser un lugar de castigo para los peores criminales muchas veces son precisamente las personas que manejan dichas instituciones. Entonces termina siendo un escenario donde más bien se les está dando un beneficio a quienes deberían supuestamente tener que pagar lo que han hecho a la sociedad. Y por eso justamente cuando yo he tenido debates sobre este tema siempre he dicho, ¿por qué la prisión debería ser visto como un campamento vacacional? ¿Por qué no debería ser visto, por qué no puede ser visto como un castigo? Porque eso es lo que debería ser. Si tú... Es correcto. Porque la cárcel debería tener zonas de recreación, gimnasios y lugares para que el delincuente la pase bien. Se supone que el objetivo de una cárcel es corregir a esa persona que le gusta pasarse la ley por ya sabe dónde. Entonces el punto de una cárcel es cambiar la mentalidad de esa persona, hacerle ver que si comete un delito no va a terminar en un lugar bonito. Pero incluso ha habido noticias en Estados Unidos donde gente que no tiene cómo mantenerse comete delitos para ir a parar a prisión porque saben que ahí los van a mantener, saben que ahí no van a tener que preocuparse por comprar comida, por tener un techo donde dormir. Entonces ese es el problema cuando un gobierno hace una cárcel bonita, una cárcel que no representa un miedo hacia el delincuente. Si usted hace una cárcel que el delincuente diga yo no quiero ir ahí, se la va a pensar 2 veces para cometer un delito. Con esto no estoy diciendo que ya con eso se va a eliminar la delincuencia. Siempre hay gente tonta. Pero va a servir que piense 2 veces y decir, prefiero no cometer el delito porque no quiero ir a terminar ahí. Y la prueba está en El Salvador. ¿Sabe qué pasó en El Salvador cuando empezaron a ver cómo era la cárcel de Secot y cómo la ley se estaba cumpliendo y de verdad era un castigo para ellos? ¿Qué cree que empezaron a hacer los pandilleros? A quemarse los tatuajes. Se escondieron, dejaron de robar, se escondieron porque les dio miedo. Y eso es lo que deben sentir los delincuentes cuando escuchan el nombre de la cárcel. ¿Y qué pasaba antes en El Salvador? Que cuando un marero escuchaba la cárcel, para ellos era ir, como él dice, a un campamento con sus homies, a irla a pasar bien con sus homies. Ese era el problema, que cuando lo que debe ser un castigo para usted no es un castigo y es como ir a pasar un campamento, usted va a delinquir todo lo que se le dé la gana porque no tiene una consecuencia hacia los actos que usted comete. Entonces ese es el punto de todo eso y es lo que se está tratando de enseñar. Pero el progresismo en la cabeza de los retrasados mentales les nubla la visión cómo se tienen que hacer las cosas. Tú terminaste la prisión es porque hiciste algún daño, hiciste algo a otro, lastimaste de alguna forma, rompiste una ley, hiciste algo indebido, incorrecto, especialmente si estamos hablando de crimen violento. ¿Por qué esas personas no deberían tener que lidiar con un castigo por sus actos? ¿Ok? Pero una vez más, de la misma forma que desde el punto de vista de la crianza, inclusive en el hogar, la idea en la actualidad de que tú ya no puedes disciplinar a tus hijos, tú ya no puedes siquiera alzar la voz a tu hijo si está a punto de hacer algo que potencialmente lo puede poner en peligro y no entiende porque es demasiado pequeño para entender, pero ya no lo puedes disciplinar. Miren, yo siempre he dicho, uno de los shocks culturales más grandes que yo me llevé cuando llegué acá a Inglaterra fue entrar a un McDonald's. Y yo recuerdo, yo estoy sentado en el McDonald's. ¿Cuál ya casi ibas comiendo McDonald's? Pero yo estaba sentado en la mesa en el McDonald's. Y yo recuerdo ver a una madre literalmente con su hijo dándole puños, ¿ok? Puños, ¿ok?
Y ella estaba teniendo que simplemente quedarse allí inerte, porque obviamente si ella fuese a hacer algo, ella es reportada a servicios sociales y se llevarían a su hijo, ¿ok? Y ella también potencialmente puede ser arrestada por siquiera evitar que este muchachito estuviese haciendo un berrinche a ese nivel, ¿ok? Entonces, donde la mentalidad prevalente ha sido la que nadie debería ser castigado en ningún momento por nada, nadie debería ser disciplinado, todos deberíamos poder hacer exactamente lo que se nos venga en gana, todos deberíamos poder hacer y deshacer sin ninguna preocupación. Recuerden, inclusive en un programa de Fox News del que hablé en estos días, estaban entrevistando a Riley Gaines, esta ex nadadora olímpica, y ella empezó a contar el cuento de Brittney Griner, esta jugadora de la WNBA, que había sido arrestada en Rusia debido a que tenía sustancias ilícitas en su maleta, y después ella fue intercambiada en un trueque, en un intercambio de prisioneros realizado por Joe Biden y Kamala Harris para agradar a los progres, en el que terminaron entregándole a Putin los más infames traficantes de armas del mundo, y en su lugar Brittney Griner pudo volver a jugar baloncesto en Estados Unidos. Pues la presentadora de Fox en este video dijo, no, bueno, pero tú no puedes decir eso porque ella fue acusada de forma injusta, esto no fue su culpa. Ella rompió la ley. Por mucho que en Estados Unidos, en algunos estados, eso esté permitido, en Rusia no. Entonces, rompiste la ley. ¿Por qué no deberías tener que lidiar con las consecuencias de ello? ¿Acaso no tienes suficiente inteligencia para saber, ok, yo estoy en otro país, yo ya no estoy en mi país, así que tengo que apegarme a las leyes de este? Entonces, miren, esa misma mentalidad es la que ha sido promovida con tanta frecuencia en los últimos años, y eso hace que personas vean el que prisioneros tengan que hacer algo de trabajo, equivalente a trabajo comunitario, pero estando en la prisión. Que por cierto, en Estados Unidos el trabajo comunitario es cotidiano. Se lo dan a personas para evitar tener que ir a prisión o como parte de su acuerdo de liberación de la prisión para salir antes del momento en el que se haya terminado de cumplir su sentencia completa, y tienen que estar pues recogiendo basura, haciendo cosas, ¿verdad? Básicamente trabajando de forma no remunerada, ¿ok? Pero cuando Bukele hace esto en su país a prisioneros que siguen en la cárcel es algo terrible, injusto. Pero miren, una cosa que he notado, y esto también lo noté ahorita cuando estaba buscando algunas referencias en internet, pareciera que el número de medios de comunicación de habla inglesa que están hablando en contra de Bukele ha caído drásticamente en los últimos meses. ¿Okay? Yo recuerdo que antes de las últimas elecciones en El Salvador, era mucho más común escuchar comentarios despotricando a Bukele, llamándolo dictador, llamándolo tirano, llamándolo a una persona que está yendo en contra de los derechos humanos y demás. En medios de comunicación como CNN, MSNBC, los medios de comunicación más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, de la izquierda. Pero en la actualidad eso se ha vuelto mucho menos frecuente. Y yo creo porque se han encontrado con dos cosas. Primero, que Bukele sigue teniendo el apoyo de la inmensísima mayoría del país, a niveles que un presidente en Estados Unidos solo pudiese soñar alcanzar, ¿ok? Pero al mismo tiempo, cosas como estas, miren, o sea, tenemos cifras como estas, y estos son cada vez publicados cada semana, pues los reportes del mes, pero cada semana básicamente Bukele está publicando cosas como esas. Esto inclusive una embajada en Estados Unidos felicitándolo por su promoción al nivel 2 en el informe de trata de personas. Después también tuvimos este comunicado en los últimos días hablando sobre cómo interceptaron una embarcación en la que habían 3 tripulantes que fueron arrestados. Inclusive hasta la lluvia, ¿vale? Por cierto, que esto esté mezclado con todos esos anuncios del logro del gobierno de Bukele, pareciera que Bukele está diciendo detuve la lluvia, ahí sí que dejaré llover. Pero miren, una vez más, yo siempre he hablado sobre Bukele con respecto a las cosas que él está haciendo que me parecen correctas. Lo he criticado en cosas en las que tomó decisiones incorrectas, a mi parecer. Por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con el manejo de la economía del país. Pero en el ámbito de seguridad y en el ámbito de manejo del sistema penitenciario, en el ámbito de hacer que personas que estaban cometiendo crímenes y personas que pudiesen haber estado considerando cometer crímenes, ¿de qué forma exactamente se puede criticar lo que está haciendo Bukele cuando el resultado ha sido el que ha sido? Y por eso creo que precisamente, sin tener una forma que pudiese calar, inclusive con su propia audiencia, estos medios de comunicación de habla inglesa simplemente han dejado de hablar sobre Bukele con tanta frecuencia. Porque ten en cuenta, inclusive en países como Estados Unidos, en los lugares más demócratas del país, se ha vuelto cada vez más prevalente
que los votantes de dichos lugares, ya sea en California, ya sea en Nueva York, están empezando a voltearse a las posturas más progres de su partido, porque se han dado cuenta de que el resultado de esto es mayor crimen con el que ellos van a tener que lidiar, algo que quizás unos años atrás ellos pensaban, no, bueno, esto solo... De hecho, muchas de las personas que votaron por Joe Biden se han arrepentido de haber votado por él, porque se dan cuenta de que el discurso era bonito, de que el discurso era un discurso buenista, pero que no aplicaba a la realidad. Porque era un discurso que pintaba todo bonito y que cuando la gente vio pasar el tiempo se dio cuenta en la realidad de que no funcionaba. Entonces por eso se han volteado. Incluso personas que antes criticaban a Nayib Bukele se han tomado el tiempo de ir a El Salvador y percatarse que lo que los medios estaban haciendo, difamar a El Salvador, difamar al presidente, inventar cosas de El Salvador, ellos mismos fueron a El Salvador y a darse cuenta de que era un linchamiento mediático que se le estaba haciendo al presidente de El Salvador, que se le estaba difamando por todos lados, muchos medios de izquierda. Por eso es que han perdido credibilidad, y un medio se debe a su credibilidad. Entonces ellos saben que si siguen inventando, su credibilidad se vira a cero. Y las marcas y los patrocinadores, los que pagan publicidad, no van a ir a pagar publicidad a un medio que no tenga nada de credibilidad y que sea mal visto por las poblaciones de todos los países. Eso es lo que le está pasando a muchos medios y se lo han ganado a pulso por ser unos difamadores. Entonces se han dado cuenta de eso. Yo creo que va por ahí también. Pero bueno, gente, si les gustó el video, dele like, coménteme ahí lo que usted piensa y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.